Muy buenos días a todos, a todas. Primeramente, quería nada más tomar un momento para agradecer, aunque no está aquí con nosotros, y felicitar también a la rectora, que tuvimos la oportunidad de conocerla cuando fue a la UCLA, y luego nos dio mucha felicidad saber que asumió el puesto, y también que hay un futuro brillante en su liderazgo. También quiero agradecer a Claudio Pérez, que fue la primera persona que conocí de la UNCE, que cuando fue para allá hace varios años, tuvimos la oportunidad de conocer más, y luego también empezó esa relación con todos ustedes, y Claudio también fue una persona que empezamos a conocer mucho más de, no nada más de el trabajo que hacen ustedes, pero también de las escuelas. Erika Castillo también, que ella ha estado luchando también para mantener esa relación entre nuestras dos universidades, y también que los ha apoyado mucho. Y el equipo, especialmente María Elida, que en estas conversaciones iniciales nos empezó a decir de este evento de hoy, y también por la invitación. Y finalmente, me ha dado mucha alegría también ver a otras personas que también tuvieron la oportunidad de ir para allá, y también ver el trabajo que se sigue haciendo. También les quería decir hola otra vez, y lástima que no estamos ahí presente con ustedes, porque fue las veces que hemos ido increíble conocer el trabajo que están haciendo, estar con sus estudiantes, ver la ciudad, visitar las aulas, y, y pensar ese contexto, ¿verdad? En el contexto de nosotros, que también me ha ayudado mucho en el trabajo que hago, que yo hago personalmente. Okay. Nada más brevemente, quería decir, primero, soy súper nervioso, pero honrado y privilegiado de estar aquí con todos ustedes. Yo he estado con la UCLA por 16 años. Es una foto a la mano izquierda de mi familia. Mi esposa, Marisol Moreno, es también una profesora, trabaja para el Colegio de Santa Mónica. Ella enseña historia de Latinoamérica y Estados Unidos. Esta es una foto que tomamos el día de la quinceañera de mi hija, Quetzali, que hoy empieza el grado 12, y el siguiente año se va a la universidad. Entonces estamos un poco tristes que ya está creciendo esta niña. Al lado de mí está Maya, que empezó también hoy el grado 7. Yo soy de descendencia mexicana, pero nací en Estados Unidos. Mi español no es perfecto, yo hablo Spanglish. Solo me van a perdonar que mi español no yo lucho para expresarme en español. A mí en la escuela fui castigado varias veces por hablar el español, y formalmente nunca lo aprendí. Por favor, les pido paciencia. Y conmigo está mi compañera, la doctora Crystal Green. Yeah. Hola, y muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y gracias también por su paciencia. Yo intento también hoy hablar en castellano, vamos a ver si entiende lo que quiero decir. Como han dicho antes, soy investigadora en el Departamento de Educación en la División de Ciencias Sociales y Educación Comparativa. Yo nací en los Estados Unidos. Y quiero decirles un poco de como mi carrera. En el año 2006 viví en Chile, en Copiapó. Yo tenía una beca de Fulbright
Y en este momento yo pensé ser historiadora, esto fue mi sueño, pero la experiencia en Chile realmente cambió mi vida y cambió la trayectoria de mi carrera porque fue en Chile que una colega me introdujo a la obra de Paulo Freire. Y leí en español en Chile la pedagogía del oprimido. En este momento me di cuenta y entendí que la educación realmente es la base de la sociedad y la base de la posibilidad de transformar la sociedad. Sin la educación no tenemos nada, sin la educación. Pero también porque yo estaba en un instituto donde tenían la formación docente para los docentes que iban a ser docentes del inglés. Yo entendí también en este momento que la formación docente desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la educación. Y el tipo de educación que podemos tener como producir la justicia o la democracia en sociedad tiene que ver también no solamente con la educación, pero también con la formación docente. En 2010 fui a Finlandia como peregrino de educación y finalmente yo y mi esposo nos emigramos a Finlandia. Recibí mi doctorado en el año 2019 en educación y vení en 2012, antes de la pandemia, a la UCLA. Siempre he estado interesado en la educación comparativa, como han dicho antes. Quiero hablar un poco de por qué hablamos de la justicia social, por qué esto me interesa. Y creo que esto viene un poquito de mi experiencia de ser inmigrante en Finlandia. Tal vez ustedes saben de la reputación de que tiene Finlandia, de un país muy igualitaria con los resultados de PISA que son constantemente equitativos, pero más y más el concepto de justicia social se utiliza en la formación docente en Finlandia también, porque como en los Estados Unidos, en todos los países hay problemas y hay discursos que se llevan y especialmente en Finlandia la inmigración, el racismo, los derechos lingüísticos y cómo entendamos enfrentar esos desafíos para los docentes, para que entiendan como la situación en la sociedad y cómo podían ser preparados para no solamente enseñar, pero enseñar hacia una sociedad justa para todos, no solamente para como los que han nacido en Finlandia. Pero también me interesa como la agencia de los educadores y los candidatos para definir y dar forma a la justicia social, tanto como concepto, pero también como acción, como conceptualización y acción. Y a fondo de la investigación, a nuestra investigación y también de la programa en la UCA, es la idea que la educación juega un papel fundamental en el cambio social y la transformación de la sociedad. Al decir esto, reconocemos que la educación puede producir y reproducir la justicia o la injusticia, y por esta razón la conciencia de los docentes es central. Para mí, como han dicho antes, me interesa también la educación comparativa, porque este estudio, hoy vamos a hablar solamente de la parte del estudio de la investigación que está en California, pero
yo estoy haciendo como esta misma investigación en un programa en Finlandia que está enfocado en la justicia social. Y este interés para mí en la investigación comparativa realmente viene de, creo que de por qué mi interés en la educación empecé en Chile, no en los Estados Unidos. Entonces, para mí, a pensar como desde otro punto de vista siempre ayuda en ver más claramente lo que está pensando en un lugar a otro para pensar cómo podemos pensar en esto de otra manera. Y hace un año casi como ahorita, en este tiempo, ¿verdad, Cristal? Que los conocimos. Ah, Sí. Cristal me propuso esa idea de que quería entender la formación que se hace especialmente en el enfoque en la justicia social y quería ver si podíamos trabajar juntos en una investigación. Y cuando yo escuché a ella su dirección, se me hizo muy interesante y para mí personalmente, una de las razones por que yo estaba interesado en hacer este estudio era basada en algo personal de autorreflexión, que hay varios estudios que se han hecho donde han estudiado a los docentes y están interesados a qué nivel han impactado las escuelas de preparación a los docentes, especialmente del lado de sus ¿cómo se llama la palabra? Es su disposiciones o sus valores. Y han encontrado que si los docentes, si los valores son diferentes o los van a resistir o simplemente los van a ignorar. No hay impacto que va a cambiar esas ideas iniciales. Si el docente tiene esa idea de que ve, por ejemplo, estudiantes de comunidades étnicas de minoría, de un lente de deficiencia, que no los cambiamos, hay muy poco impacto. O sea, para mí, siempre me ha preguntado qué diferencia hago en los pensamientos de mis estudiantes. A mí, claro que leo sus ensayos al final, claro que ellos responden a cierto nivel, pero no lo había hecho de una forma sistemática y intencional. Por eso fue que yo me interesé en hacer este trabajo juntos con Cristal. Como dije antes, estamos pensando en esta investigación como al fondo la relación entre la educación y el cambio social. Y pensamos que realizamos las transformaciones sociales a través de la conciencia de los docentes. No totalmente, pero es de parte de la acción de reflexión, el proceso continual de reflexión del docente sobre su identidad, su práctica, su praxis, la sociedad, las condiciones materiales de la educación. Todo esto es muy importante en cambiar las acciones en la aula, que sin reflexión sobre sus acciones, los docentes no tienen la oportunidad de ser crítica y para crecer en su propia práctica. Entonces, esta pregunta de quién soy, cuáles son los objetivos de la educación, cuáles son los propósitos y qué es la justicia. Estos son importantes como parte de la concientización, a aprender no solo cómo aprender el subjetivo de la clase, pero también como el ambiente, la sociedad alrededor, como decir Freddy. Entonces comenzamos ahora con una definición de la teoría de justicia social. Y nos basamos en la obra de Iris Young,
en su obra La justicia y la política de diferencia. Y este libro es una crítica de la teoría distributiva de la justicia. Y la teoría distributiva de la justicia realmente tiene que ver con la asignación de los recursos en sociedad. Pero Young nos quiere ampliar el debate sobre la justicia social y a centrarse en las relaciones y los procesos sociales como la toma de decisiones, la división del trabajo y la cultura. O sea que la justicia no tiene solo que ver con la redistribución de la riqueza, pero también con estos procesos sociales, las decisiones y cómo pueden participar en la sociedad. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones institucionales? En este contexto estamos hablando de la escuela, de la sociedad que permitan o limitan la capacidad de las personas para determinar sus vidas y desarrollar y utilizar sus capacidades. En este contexto, los que están en formación docente en la programa que trabajamos juntos, están en el proceso de ser docente de STEM. Pero la relación entre la justicia social y el STEM, puedo decir que es un poco tensa. Tradicionalmente, el enfoque en STEM ha sido, si digamos, en relación con justicia social, el enfoque ha sido el acceso a los grupos marginados, las niñas, los grupos étnicos, pero este enfoque en diversidad no logra abordar el papel que ha jugado STEM en la reproducción y el mantenimiento de la desigualdad social. Es decir, que la justicia social no es solo en cuestión de quién hace las matemáticas, quién hace ciencia, o quién puede ingresar a la universidad para estudiar ciencias, pero también cómo usamos matemáticas para comprender la sociedad, cómo usamos la ciencia para comprender qué está pasando actualmente en la sociedad. Entonces, hay una necesidad de pensar en cómo STEM puede convertirse en una herramienta analítica que les ayude a comprender las relaciones de poder y potencialmente transformar a la sociedad. Cuando nosotros empezamos este estudio, para nosotros fue importante poner ese contexto donde como profesores estábamos dando este curso y también el contexto donde los docentes iban a ingresarse al aula. Muy brevemente, nada más queremos nombrar 4 factores que, hay muchos más, pero no tenemos tiempo. Para ese contexto del estudio y también tal vez para ustedes, tal vez van a ver muchas similares también tal vez que ven allí en Chile. El primero fue el nivel que se estaba contratando el coronavirus en Los Ángeles. Aquí en esta gráfica ven que entre mayo y julio el número y los grupos que estaban contactando más el coronavirus, la línea amarilla que ven ahí es para los grupos latinos. La segunda, la línea verde, es el grupos afroamericanos. La línea azul es lo anglo, y la línea roja es asiática. Como ven, los 2 grupos más impactados que estaban contactando el coronavirus eran las comunidades afroamericanas y latinas. Por ese lado, adentro del aula, pues muchos de los estudiantes que cuando decían que ellos estaban enfermados, sus papás, sus mamás estaban enfermados, eran esos los afroamericanos y latinos que había que como los docentes estaban enfrentando esa realidad. La segunda
es que en Estados Unidos, en contrario de esa imagen que se proyecta sobre los medios de comunicación y las películas, hay una grande desigualdad económica que existe. En el distrito escolar de Los Ángeles, actualmente, antes de la pandemia, el 80% de las familias viven a o al nivel de pobreza que designe el gobierno federal. So, tenemos una gran pobreza que existe en Estados Unidos. Y esto aumentó durante la pandemia, cuando a nivel nacional hubo una pérdida de 20 millones de trabajos. Y nada más en Los Ángeles hubo 300,000 trabajos que se perdieron durante esa temporada. Muchos de esos trabajos ya han regresado, pero durante ese tiempo, ¿verdad? Especialmente en relación de las comunidades afroamericanas y latinas, estas fueron las comunidades que perdieron más los trabajos, y otra vez hubo gran inseguridad, especialmente con comida, vivencia, que estas familias estaban teniendo experiencia. Del otro lado, vimos que las personas billonarias, su riqueza se aumentó a un nivel simplemente radical. So, aquí en esta gráfica, por ejemplo, nada más para ver al principio, Jeff Bezos, el dueño que está relacionado con Amazon, si ven al principio en marzo, él tenía 113 billones de dólares, y en septiembre 15 aumentó a 186 billones. So, él ganó 73 billones de dólares. So, es una desigualdad enorme que estaba pasando durante ese tiempo. So, si ven hasta abajo, donde dice el subtotal, hubo un incremento de 401 billones de dólares que las personas más ricas tuvieron durante esta temporada. La otra cosa, dos factores que estábamos pensando, es que también en julio hubo varias, la policía mató a 2 personas afroamericanas que no estaban armadas. Y entonces, eso nada más eran eventos aislados, pero eran parte de una relación histórica donde la policía es una herramienta del Estado para terrorizar la comunidad afroamericana. So, hubo varias protestas durante ese tiempo donde están llamando atención a esa relación histórica de la policía, y también querían no nada más reformar los departamentos de policía, pero también poner programas alternativos adentro de esas comunidades. A la misma vez que había esta movilización y protestas por Estados Unidos, del otro lado vimos el incremento de grupos neonazis que también estuvieron muy, muy activos, y grupos radicales anglos que culminaron en el intento de tomar la Casa Blanca al final de la presidencia de Donald Trump, ¿verdad? So, ese es un contexto que estamos durante este tiempo que estábamos todos, ¿verdad? Teniendo estas experiencias, y estábamos otra vez pensando, well, ¿cómo es que responde un docente, y especialmente un docente que está aprendiendo STEM? Entonces, las participantes en esta investigación son docentes, enseñando a ser docentes matemáticas y ciencias con enfoque en computación. El largo de su programa es como un año, y en esto fue como el primer parte de sus estudios. 6 clases por Zoom, casi 3 horas. Usualmente esto sería en presencia, pero por la pandemia estamos en Zoom.
Y participaron 6 de 10 alumnos matriculados en el curso, 3 mujeres y 3 hombres. Y tenemos aquí los nombres, estos no son sus nombres reales, son sus nombres. Y el análisis que hicimos es un análisis temático de las escrituras y notas que han hecho durante la clase y el ensayo final. Y lo que han hecho durante la clase es que cada clase tenían al principio como los primeros 5 minutos para pensar en una cuestión y responder a esta pregunta que tenían. Y después que hablamos durante la clase de este tema y al final que respondan otra vez. Entonces tenemos estas escrituras que han hecho durante la clase y también este ensayo final que tiene que ver con sus ideas de qué significa ser, qué significa como enseñar por la justicia social o qué significa ser un docente uh, que hace la justicia social. Y en total había 601 páginas de texto. Nada más un contexto, si todos no saben, el programa de formación docente en la UCLA es un programa de posgrado y tenemos un enfoque de justicia social y adentro de ese concepto tenemos varios principios que nosotros consideramos importante. Uno es que ese docente debe saber su contenido y que debe de tratar de conectar ese contenido con las vidas de los estudiantes, que entendemos que el enseñar es un acto moral y político y que en el proceso que es muy importante siempre estar reflexivo de la pedagogía que uno está usando. Y en esa reflexión también entender que hay una conexión entre la teoría y la práctica con la teoría, y que ese contexto de enseñanza está siempre en un contexto de una comunidad. So, cómo ellos pueden conectar la historia y la riqueza de su comunidad con lo que están enseñando. So, esos nada más son unas ideas básicas de cómo entendemos nosotros la justicia social en esa formación del docente. El curso, como Crisal dijo, que estos docentes tomaron, es un curso que se llama Fundamentos Sociales y Diversidad Cultural en la Educación Estudiantil. Este curso normalmente es de 10 semanas, pero se hizo en 6 semanas. Y tiene 3 objetivos en ese curso. Uno es analizar y entender que el sistema escolar no es neutral, pero que funciona para mantener y producir desigualdad. Nosotros leemos el texto de Bose y Gientes, que escribieron un libro en el 76 que se llama Escolarización en una sociedad capitalista. Y luego la segunda objetivo es que, aunque tenemos este contexto de que la escuela mantiene y reproduce, también sus acciones individuales y colectivas juegan un papel para no más resistir esta función, pero transformar estas condiciones también. El tercer objetivo que tiene es un tema que está íntimamente conectado en el curso, que es enseñar como un acto de amor. Y esta idea para mí yo la aprendí de mi mentora, una intelectual activista puertorriqueña, Antonia Darder, que fue un estudiante de Paulo Freire. Ha escrito mucho sobre esto, pero uno de los nuevos textos que se ha traducido en español es este libro muy bonito, Freire Educación, que recientemente se acaba de traducir.
Pero uno de sus ensayos más famosos que se ha leído es este mismo nombre de enseñar como un acto de amor. Y una de las cosas que aprendí que a mí se me hizo muy, nunca había sabido, es que en el trabajo una de las bases de Freire era esa idea del papel del amor que juega, que toma en el trabajo de justicia social. So, la siguiente. En, y Freire, en su libro de Pedagogía de Oprimido, estudia varias de las ideas de Eric Fromm, donde él entiende o ellos entienden que el amor no nada más es un sentimiento, sino que es una decisión que alguien tiene que tomar. Es un acto activo que uno tiene que tener. No nada más es como un sentimiento. Y otra persona también que estudiamos es la afroamericana feminista Bell Hooks, donde ella también toma el trabajo de Freire y de Eric Fromm, donde lo entienden que en ese acto de elegir amar, estamos trabajando contra la dominación y la opresión. Y también en ese acto trabajamos para luchar para la libertad y justicia social. So, estas eran las ideas que se trabajaron adentro de este curso. Pero aunque como la programa tiene esta misión, como hemos hablado de cuál sería como al centro de la formación docente, y aunque este curso también como tiene este enfoque en el amor, no queremos saber cómo qué entienden los alumnos, los candidatos en estas clases para ellos cuando están en el proceso de entender qué entienden ellos desde lo que han aprendido en la clase. Entonces, primero es cómo articulan los docentes de STEM su comprensión de ser un profesor de justicia social. La segunda, cómo se corresponden las descripciones de los docentes de STEM sobre la enseñanza de la justicia social con los marcos más amplios de la formación del profesorado para justicia social. Estas dos preguntas nos guían en el análisis de los textos. Y hemos usado un enfoque sociocultural que viene de Lev Vygotsky, y este enfoque tiene que ver con la relación entre el desarrollo de una persona y la sociedad. La idea es que el desarrollo de cada persona está mediada socialmente, modelado por sus contextos históricos y culturales, y nos parece importante destacar los factores sociales, históricos y políticos que dan forma a los futuros ideológicos de los docentes. Y esto también porque tenemos este enfoque al principio del contexto de Los Ángeles y los Estados Unidos, lo que estaba pasando en este momento, pero también a saber que este desarrollo no viene solamente de los crecimientos o las ideas que tienen la historia personal de los docentes, pero también como está mediado por su ambiente social y que sería imposible para ellos para decir o para hacer, para pensar cuáles ideas como están en el contexto, en la clase, en la aula, con sus compañeros también, para que forman lo que piensan y sus pensamientos. Surgieron 5 temas en nuestro análisis: el amor, las altas expectativas, relaciones comunitarias, resistencia y praxis. Y estos no estaban definidos antes, estos fueron los que como surgieron en la análisis de sus escrituras. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos resultados. So, vamos a compartir con ustedes selecciones de lo que ellos escribieron en relación de estos temas.
Y de todos los temas que ellos escribieron, el tema que había, que había más contenido era sobre este tema del amor, que ellos empezaron a reflexionar cómo era les influía el trabajo que hacía. Y por qué era importante enfocarse en esta idea del amor en la enseñanza. Por ejemplo, Sofía escribe, y perdón si estas traducciones no son perfectas, el amor es la raíz de todo trabajo de justicia social y el amor es los que los impulsa a luchar para la equidad y resistir la injusticia contra nosotros y nuestros estudiantes. Kevin escribe, no significa amor romántico, pero puede manifestarse en una pasión por lo que están aprendiendo, un respeto por otros o una preocupación por el bienestar de los demás. Y finalmente, fue el amor que tenía por el mundo y las personas que lo integran, lo que me impulsa a cambiar mi carrera de ingeniero mecánico a un educador de justicia social. Ese fue el primer tema que que encontramos. La segunda eran las altas expectativas. Y eso significa tener como altas expectativas para los alumnos en su clase, pero también a sí misma. Altas expectativas de las competencias que debe tener. Pero también la atención en este tema era la mentalidad de déficit, que en los Estados Unidos especialmente tenemos este problema que hay docentes que piensan que los niños pobres, que los niños de grupos étnicos no tienen la posibilidad o la capacidad de hacer bueno en su educación, que no van a sobresalir a las condiciones sociales. Y por eso no tienen altas expectativas de la trayectoria académica que pueden tener estos niños. Pero en este también, como dice Mila, durante esta clase han como cambiado su mentalidad ella dice que no podía imaginar establecer altas expectativas para los estudiantes sin mantener la dinámica de autoridad y obediencia que había tenido en mi educación. Ahora considero equivalente el rigor académico con la supremacía blanca y opresión, pero me estaba perdiendo una visión más amplia en el proceso de rescatar importancia al rigor académico. Los maestros en realidad están perpetuando creencias opresivas. Pero también en las altas expectativas nos marcó o notamos que hay esta tensión entre las altas expectativas y este discurso del neoliberalismo. O sea que las altas expectativas que tienen los docentes para todos sus alumnos tienen que ver más o menos con la posibilidad que buscan y que encuentran trabajo después de su carrera académica y que tienen esta expectativa que lo van a hacer por su mismo. Entonces, en altas expectativas hay a la misma vez como rechazo de la mentalidad de déficit, pero también esta posibilidad para este discurso neoliberal de que los alumnos tienen como posibilidades para tener un trabajo. La otra idea que salió fue la idea de relaciones comunitarias. Este es un tema que, como mencionamos al principio, que
los enfocamos en el programa. So, afuera de este curso, en otras clases también se les está promoviendo la idea de cómo ellos van a entender las comunidades donde están trabajando, cómo ellos pueden hacer esas conexiones con la materia y el contenido que están enseñando. So, hay varios ejercicios donde ellos toman, pero también aquí salió donde ellos empezaron a decir que, por ejemplo, Sofía dice, los profesores deben ser arraigados, invertidos en la comunidad, no extraños que quieren salvar a sus estudiantes, sino participantes que invierten en la comunidad. No deberíamos enseñar a los estudiantes a salir o hacer algo por ellos mismas. Deberíamos enseñar a ellos, y a sus familias herramientas para invertir en su comunidad. So, hay mucho enfoque, por ejemplo, que hay docentes que llegan a comunidades pobres y siempre dicen, oh, pobrecitos, la idea es sacarlos de esa idea, que se salgan de esas condiciones. Y entonces ellos empezaron a hacer esta conexión de que, wow, si se está saliendo, ¿quién se queda? ¿Y cómo vamos a enfrentar esas condiciones si no hay nadie que se queda allí cambiar esas condiciones? Y también que también hay mucha riqueza en esas comunidades y que debemos hacer algo colectivo. Se empezaron a hacer estas ideas. Otro tema que surgió era la resistencia, y esto tiene que ver con resistir a los sistemas, los procesos de la administración o de la institución que no son para el beneficio de los alumnos. Por ejemplo, ella dice que los maestros son como un puente entre estudiantes y administradores. Los maestros y maestras deben abogar en nombre de sus estudiantes y sus familias al expresar a los tomadores de decisiones qué tipo de políticas, calificaciones, reglas, recursos socioemocionales, etcétera, que serán más beneficiosas para los estudiantes. Los maestros, maestras también pueden animar a los estudiantes y sus familias a usar sus propias voces para expresar sus necesidades y deseos de su aprendizaje, y los maestros pueden apoyar a estudiantes de guerra. Y para nosotros esto era como importante en combinación con la siguiente y el último tema. No sabemos si lo estamos diciendo bien, pero es la idea de praxis, que ellos había mucho enfoque, que ellos simplemente querían métodos de enseñanza y querían estrategias que podían usar adentro de la clase. Y empezaron a ver esta importancia de la teoría también, que les podía hacer esa conexión de reflexión y conexión, pero también de ver, también tener como un lente crítico a la sociedad. So, por ejemplo, Andy escribe, ella, profesora, debe trabajar no solamente en desmantelar estas ideologías opresivas, o sea, yo mismo, sino también ayudar a mis estudiantes a pensar críticamente sobre estos temas y darse cuenta de cómo pueden convertirse en agentes de cambio. De esta manera, he aprendido que los educadores de justicia social pueden ser impulsores de un cambio enorme a través de su capacidad para involucrarse con los estudiantes en un diálogo sobre cómo la sociedad puede y debe cambiar. Entonces, este fue el último tema que encontramos. Entonces, un poco hablamos de las implicaciones de los resultados de la investigación. La primera, que educación y la enseñanza es como un acto de amor. Y más allá de pensar como el amor y la justicia social, queremos pensar en el amor y la educación de STEM, porque este tema no ha surgido mucho en las investigaciones de STEM, y también hay como una división, o puede ser entre cómo pensamos en
va como una ontología o la punto de vista del epistémico, de cómo pensamos a hacer STEM, cuál es el papel de la emoción en la enseñanza de STEM. Y todo esto es una cosa que, como dije al principio, que las investigaciones en STEM han sido más como en el acceso y no en el proceso de cómo enseñamos como ejercicio para STEM. Entonces, esto es una cosa que podemos pensar más y hablar más de como la relación de STEM y el amor. Y la segunda es este cambio basado en el individualismo neoliberal. O sea que aunque los alumnos o los candidatos están pensando muchísimo en cómo ser un docente, un educador de justicia social, están pensando en esto como su propia proceso, un proceso individual de sus acciones, sus ideas, sus valores individual. Y lo que sería, pensamos que lo que necesitamos hacer en el futuro en pensar en este programa es pensar cómo los alumnos podían entender que la justicia social no es una cosa que se puede realizar como una persona, pero es una cosa social, es una cosa que hacen con los otros docentes, con una escuela entera, con sus colegas. Y también que tiene que ver no solamente con la educación, pero con el sistema de salud, con la casa donde vive la gente, um, con todas esas distintas partes de la sociedad, no solamente como una cosa que una persona como lucha sola para realizar el cambio social y la justicia social. Y Eduardo, ¿quieres hablar? Una de las cosas que estamos interesados es la... este estudio vio las ideas o los valores que escribieron al final de este curso. Y es fácil, ¿verdad?, de decir, ok, bueno, ellos simplemente están diciendo lo que queremos ver y que no estamos viendo la otra parte de o qué están haciendo en la aula, en cómo lo están implementando esta práctica de enseñanza como un acto de amor. Lo están haciendo, qué conduciendo lo están preveniendo, qué son las posibilidades. Esta es la segunda parte donde va a haber un estudio donde los va a seguir durante su primer año y va a haber observaciones adentro del aula de estas personas, estos docentes, y se va a tomar esos datos, en qué forma ellos están tratando de implementar este tipo de pedagogía. Pero también tenemos unas ideas en términos de investigación en general que también queremos dejarles. ¿Listo? Y no lo hemos escrito aquí, pero una de las implicaciones es que claro que el contenido del curso como tiene implicaciones por lo que aprenden los docentes durante su formación. Pero también en este contexto, y no hemos hablado mucho de esto en esta presentación, es que es muy importante los otros alumnos en este curso, porque las conversaciones que tienen como surgieron en sus escrituras, porque estas conversaciones de qué significa STEM cambian basado en las conversaciones que tienen con los otros alumnos. Entonces, Zeichner ha hablado de como él dice como el mandato demográfico, no sé si es toda la palabra realmente, pero la idea es que es muy importante el proceso de entrar o quiénes son los alumnos que ingresan
a la programa, porque esta conversación que tienen es muy importante para mediar cuáles competencias que surgen como importante para ellos. Y también la idea de cómo usamos la investigación. Igual como hay muchos estudios donde se está analizando las metodologías que se están haciendo con docentes, pero para nosotros era importante de preguntarnos, ¿cuál es el contexto que nos encontramos? ¿Cuáles son los desafíos y también cuál es nuestra visión del docente? Entonces, esa fue la primera etapa o las primeras ideas. La segunda es, ¿cuáles son nuestros objetivos como programa? ¿Qué es lo que decimos nosotros que queremos producir un cierto tipo de docente? Y lo tercero, si está este contexto y estos están nuestros objetivos, ¿o qué estamos aprendiendo de eso? ¿Qué impacto están teniendo nuestros docentes? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en este caso, de qué es efectivo en apoyar a alguien que quiere ser un educador de gesto social? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? A mí, uno puede, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que es lo que se llaman las mejores prácticas para leer, y cuáles son estas prácticas que debemos enseñar a nuestros docentes, pero nunca preguntamos, esas prácticas son apropiadas para esos estudiantes y por qué lo estamos usando. ¿Quién son esos estudiantes? ¿Y por qué no empezamos de ese lado? ¿Cuál es nuestro propósito como educadores? ¿Y qué son nuestros valores que van a informar lo que hacemos y por qué lo hacemos? Eso es lo que nosotros estábamos interesados en hacer este proyecto. Con eso cerramos. No sé si haga tiempo para preguntas, comentarios y también si alguien quería conectar con nosotros, aquí están estos correos electrónicos de Cristal y de Yoso. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias.